La historia de Gilgamesh comienza en la antigua ciudad de Uruk, un lugar de muros imponentes y calles bulliciosas en Mesopotamia. Él era el rey de esta ciudad, un gobernante de inmenso poder y presencia. Pero Gilgamesh era más que solo un rey. Fue el primer héroe en toda la literatura. Una figura cuya historia fue grabada en tablillas de arcilla miles de años antes de que las historias de Homero o la Biblia fueran escritas. Su epopeya no es solo una historia de aventura, sino una profunda exploración de lo que significa ser humano. Es la historia de un viaje de la arrogancia a la sabiduría, del miedo a la muerte a la aceptación de la vida. Por eso su historia ha sobrevivido tanto tiempo, hablándonos a través del vasto abismo del tiempo. Gilgamesh era único entre los mortales. Nació de una diosa, Ninsun, y un rey humano, Lugalbanda. Esta herencia lo hizo 2/3 Dios y 1/3 hombre. Esta parte divina le dio una fuerza increíble, belleza y un aura poderosa que lo diferenciaba de la gente que gobernaba. Era más alto, más fuerte y más magnífico que cualquier otro hombre. Veía el mundo desde una perspectiva casi divina, sintiendo que las reglas de los hombres comunes no se aplicaban a él. Esta naturaleza divina alimentó su orgullo y su creencia de que podía lograr cualquier cosa que deseara, que estaba destinado a una grandeza más allá del alcance de cualquier rey humano anterior a él. Sin embargo, a pesar de toda su sangre divina, Gilgamesh poseía un corazón humano. Este 1/3 de él fue la fuente de sus luchas más profundas y sus mayores vulnerabilidades. Significaba que podía sentir un amor profundo, una pena abrumadora y el frío y aterrador miedo a su propia mortalidad. Al principio de su historia, su arrogancia divina eclipsaba su humanidad. Era un tirano para su gente, tomando lo que quería sin pensarlo 2 veces. Estaba inquieto y aburrido, un rey sin igual que lo desafiara y sin un propósito que guiara su inmensa energía. Este conflicto interno entre su poder divino y sus emociones humanas es el motor central de toda su historia, una lucha que finalmente lo llevaría a una búsqueda para comprender la verdadera naturaleza de la existencia. Su importancia, por lo tanto, no radica solo en ser el primer héroe, sino en ser el primer héroe humano. Su historia es la primera en plantear las grandes preguntas que todavía nos hacemos hoy. ¿Cuál es el significado de la vida? ¿Cómo lidiamos con la pérdida de alguien a quien amamos? ¿Qué significa dejar un legado? Y Gilgamesh, el dios rey de Uruk, se vio obligado a confrontar estas preguntas no a través de la sabiduría divina, sino a través de una dolorosa experiencia humana. Su viaje es nuestro viaje, y su búsqueda de respuestas es un reflejo atemporal de la propia búsqueda de significado de la humanidad en un mundo donde la vida es preciosa y finita. Él es el modelo para cada héroe que le siguió. El pueblo de Uruk se cansó de la tiranía de su rey. La arrogancia de Gilgamesh era una carga pesada, y sus interminables demandas dejaban a la ciudad en un estado de inquietud. La gente clamó a los dioses por ayuda, suplicando por alguien que pudiera templar el corazón salvaje de su rey. Los dioses escucharon sus oraciones y decidieron crear una pareja para Gilgamesh, no un enemigo para destruirlo, sino un compañero que pudiera ser su igual. La diosa Aruru fue la encargada de esta creación. Tomó arcilla de la tierra, la humedeció con su saliva y dio forma a un nuevo ser. Creó a Enkidu, un hombre de la naturaleza, tan salvaje e indomable como la naturaleza misma. Estaba cubierto de pelo, vivía entre los animales salvajes y no sabía nada de civilización. Enkidu era la contraparte perfecta de Gilgamesh. Donde Gilgamesh era un producto de la ciudad, un símbolo de la civilización humana y sus construcciones, Enkidu era un hijo del mundo natural. Corría con las gacelas, comía hierba y bebía de los mismos abrevaderos que las bestias de las llanuras. Era puro instinto, una fuerza de la naturaleza encarnada en forma humana. Su primer contacto con el mundo humano ocurrió cuando un trampero lo descubrió liberando animales de sus trampas. El trampero, asustado y asombrado, fue a Uruk para contarle al rey Gilgamesh sobre el hombre salvaje. Gilgamesh, intrigado por esta noticia de un hombre que podía rivalizar con su propia fuerza, ideó un plan para traer a Enkidu al mundo de los hombres. El rey envió a Shamhat, una cortesana del templo, a encontrarse con Enkidu en el abrevadero. Ella debía usar su sabiduría y su gracia civilizada para domar al hombre salvaje.
Durante 6 días y 7 noches, ella se quedó con Enkidu, enseñándole las costumbres de la humanidad. A través de ella, él aprendió sobre el amor, el habla y el pensamiento más allá del simple instinto. Cuando regresó con sus amigos animales, ellos ya no lo reconocieron, huyeron de su nuevo olor humano. Enkidu había cambiado para siempre. Había perdido su lugar en la naturaleza, pero había ganado una nueva conciencia. Shamhat le habló del poderoso Gilgamesh en Uruk, un rey cuyo poder era legendario, y un anhelo de conexión y propósito creció en el corazón de Enkidu. Atraído por la promesa de encontrarse con su igual, Enkidu viajó a la ciudad de Uruk. Llegó para encontrar a Gilgamesh a punto de hacer valer su derecho tiránico de dormir con una nueva novia. Enkidu, cuyo corazón ahora entendía la justicia, estaba indignado. Se paró en la entrada y bloqueó el camino del rey. Los dos titanes se enfrentaron en la plaza de la ciudad, un combate de lucha de proporciones épicas que sacudió los cimientos mismos de las murallas. Estaban perfectamente igualados en fuerza y espíritu. Al final, Gilgamesh, por primera vez en su vida, fue llevado a un punto muerto. En ese momento de agotamiento y respeto mutuo, su ira se disolvió. Se abrazaron y nació una amistad profunda y poderosa, un lazo que los cambiaría a ambos para siempre. Con su energía inquieta ahora canalizada por la amistad, Gilgamesh buscó un gran propósito. Ya no estaba contento con gobernar Uruk. Quería lograr una hazaña que hiciera eco de su nombre por la eternidad. Le propuso una gran aventura a Enkidu. Viajarían al legendario bosque de cedros, un lugar prohibido para los mortales, para matar a su temible guardián, Humbaba. Esta monstruosa criatura fue designada por el dios Enlil para proteger los árboles sagrados. El deseo de Gilgamesh era doble: librar al mundo de un gran mal y cosechar los poderosos cedros para construir una magnífica puerta nueva para Uruk. Era una búsqueda de gloria, una forma de dejar una marca en el mundo que no pudiera borrarse. Enkidu estaba aterrorizado. Había vivido al borde de la naturaleza y conocía el verdadero poder de Humbaba. Describió el rugido ensordecedor del monstruo, su aliento de fuego y su aterradora presencia que paralizaba a todos los que se acercaban. Pero la determinación de Gilgamesh era inquebrantable. Creía que con su fuerza combinada eran invencibles. Le aseguró a su amigo que la vida es corta y que lo único que perdura es un gran nombre ganado a través de hazañas heroicas. Con las bendiciones de los ancianos de Uruk y la madre divina de Gilgamesh, Ninsun, los dos héroes se armaron con enormes hachas y espadas y emprendieron su peligroso viaje al bosque distante. El viaje en sí fue una prueba, pero su vínculo les dio fuerza. Después de muchos días, llegaron al borde del magnífico bosque de cedros. La pura belleza y el aura sagrada del lugar los llenaron de asombro, pero pronto la aterradora presencia de Humbaba descendió sobre ellos. Se enfrentaron al monstruo y se produjo una batalla de escala cósmica. Gilgamesh, con la ayuda del dios Sol Shamash, quien envió poderosos vientos para cegar e inmovilizar a Humbaba, logró tomar la delantera. El monstruo derrotado suplicó por su vida, pero Enkidu, temiendo un engaño, instó a Gilgamesh a no mostrar piedad. Juntos, dieron el golpe final, matando al guardián y trayendo silencio al bosque sagrado. Su victoria, sin embargo, tuvo un gran costo. A su regreso triunfal a Uruk, la diosa Ishtar, patrona de la ciudad, quedó tan impresionada por la gloria de Gilgamesh que le pidió que fuera su esposo. Gilgamesh, en su orgullo, la rechazó con desprecio, enumerando a todos los amantes mortales que ella había tomado y luego descartado. Enfurecida por este insulto, Ishtar ascendió a los cielos y exigió que su padre, Anu, desatara el toro del cielo para castigar a Gilgamesh y destruir Uruk. El gran toro descendió, causando sequía y devastación. Una vez más, los dos héroes se unieron y después de una feroz lucha, lograron matar a la bestia. Pero en su momento de victoria, Enkidu selló su destino. Arrancó el muslo del toro y se lo arrojó a la furiosa diosa, un acto final de desafío que los dioses no perdonarían. Los dioses estaban indignados. La matanza de Humbaba y el toro del cielo, junto con la falta de respeto de Enkidu hacia Ishtar, era demasiado para ignorar. Se reunieron en concilio para decidir el destino de los dos héroes. Los grandes dioses Anu, Enlil y Shamash debatieron qué debía hacerse.
Enlil argumentó que ambos debían morir por sus transgresiones. Sin embargo, Shamash, quien los había ayudado contra Humbaba, los defendió. Al final, se llegó a un compromiso. Decidieron que Gilgamesh, al ser parte divino, sería perdonado. Pero Enkidu, el hombre salvaje creado de arcilla, tenía que pagar el precio por sus acciones compartidas. Uno de ellos tenía que morir, y los dioses lo eligieron a él. Enkidu fue golpeado por una enfermedad repentina y debilitante. No fue asesinado en una batalla gloriosa, sino que fue condenado a un declive lento y doloroso. Mientras yacía en su lecho de enfermo, tuvo un sueño aterrador sobre el más allá. Vio la casa del polvo, un inframundo oscuro y lúgubre donde los muertos, vestidos con plumas como pájaros, se sentaban en la oscuridad eterna, comiendo arcilla y polvo. Esta visión de una existencia sombría y sin sentido después de la muerte lo llenó de desesperación. Maldijo al trampero que lo encontró y a la cortesana Shamgat que lo civilizó, culpándolos por alejarlo de su vida simple en la naturaleza y llevarlo a este trágico final. Gilgamesh se sentó al lado de su amigo, impotente, viendo cómo el hombre más fuerte que había conocido se consumía. Durante 12 días, Enkidu sufrió, y al 13º día, murió. La pérdida fue absoluta y devastadora para Gilgamesh. No solo estaba de luto por un amigo, estaba de luto por una parte de sí mismo. Enkidu era su igual, su otra mitad, la única persona en el mundo que realmente lo entendía. Gilgamesh rugió de dolor como una leona a la que le han arrebatado sus cachorros. Se arrancó el cabello y sus túnicas reales, negándose a creer que su poderoso compañero pudiera haberse ido para siempre. Tocó el pecho de Enkidu, esperando sentir un latido, pero no había nada. El silencio era ensordecedor. Durante 7 días y 7 noches, Gilgamesh lloró sobre el cuerpo de Enkidu, negándose a permitir que lo enterraran, esperando contra toda esperanza que su amigo volviera a levantarse. Solo cuando un gusano cayó de la nariz de Enkidu, el rey finalmente aceptó la horrible realidad de la muerte, y con esa aceptación llegó una emoción nueva y que lo consumía todo: el terror. Si la muerte podía llevarse a Enkidu, el poderoso héroe, entonces también podía llevárselo a él. Por primera vez, el gran Gilgamesh, 2/3 dios, sintió el frío pavor de su propia mortalidad. Este miedo destrozaría su mundo y lo embarcaría en una nueva y desesperada búsqueda, no de gloria, sino de la vida eterna misma. La muerte de Enkidu transformó completamente a Gilgamesh. El rey orgulloso y arrogante había desaparecido, reemplazado por un hombre atormentado por el dolor y, francamente, aterrorizado por su propia muerte. La idea de que su propio cuerpo se hiciera polvo, tal como le había pasado a Enkidu, se convirtió, en una obsesión. Ya no podía soportar la idea de enfrentar el mismo final desolador. Se enteró de una figura legendaria llamada Utnapishtim, un hombre que había sobrevivido a un gran diluvio enviado por los dioses y a quien se le había concedido la inmortalidad como recompensa. Gilgamesh se convenció de que Utnapishtim tenía el secreto de la vida eterna y resolvió encontrarlo, sin importar el costo. Su búsqueda de gloria había terminado. Ahora comenzaba su búsqueda desesperada de una manera de conquistar la muerte. Gilgamesh abandonó su trono y su ciudad. Se despojó de sus vestiduras reales y se cubrió con las ásperas pieles de un león, un símbolo de su dolor y su nuevo y salvaje propósito. Su viaje lo llevó hasta los confines de la tierra, a través de territorios peligrosos e inexplorados. Viajó a las cumbres gemelas del monte Mashu, donde el sol sale y se pone, un lugar custodiado por temibles seres escorpión, mitad hombre y mitad dragón. Al ver su inmenso dolor y su determinación inquebrantable, los guardias escorpión le permitieron pasar, advirtiéndole que ningún mortal había completado jamás el viaje que él intentaba. Más allá de las montañas, Gilgamesh tuvo que viajar a través de 12 leguas de oscuridad absoluta, un pasaje aterrador que correspondía al viaje del sol a través del inframundo por la noche. Corrió a través de la opresiva oscuridad, solo con su miedo y su dolor, corriendo contra el tiempo. Justo cuando sentía que no podía avanzar más, emergió del túnel a un maravilloso jardín de los dioses. Aquí, los árboles daban joyas relucientes en lugar de frutas, una vista impresionante que ofrecía, aunque solo fuera por un momento, un poco de respiro.
Al borde de este jardín, junto al mar, conoció a Siduri, la divina tabernera, que tenía una taberna para los dioses. Siduri, al ver su aspecto demacrado y su dolor salvaje, al principio lo confundió con un criminal desesperado y cerró su puerta. Pero Gilgamesh le contó su historia, la de su amado amigo Enkidu y su paralizante miedo a la muerte. Apiadándose de él, Siduri le ofreció un sabio consejo. Le dijo que la vida eterna que buscaba no era para los mortales. Le instó a abandonar su búsqueda, a regresar a Uruk, a apreciar los placeres simples de la vida, comer buena comida, vestir ropas finas, amar a su familia y encontrar alegría en el momento presente. Esto, dijo ella, era el verdadero destino de la humanidad. Pero Gilgamesh, cegado por su miedo, no pudo escuchar su sabiduría. Estaba decidido a cruzar las aguas de la muerte y llegar a Utnapishtim. Al ver que Gilgamesh no se dejaba convencer, Siduri lo dirigió a Urshanabi, el barquero de Utnapishtim. Urshanabi era el único que podía guiarlo a través de las letales aguas de la muerte, un océano que mataría a cualquier mortal que lo tocara. En un ataque de rabia e impaciencia, Gilgamesh destruyó las cosas de piedra, objetos sagrados que eran esenciales para el cruce. Este acto insensato obligó a Urshanabi a idear un nuevo plan. Le ordenó a Gilgamesh que cortara 300 pértigas para empujar la barca del bosque. Cada pértiga solo podía usarse una vez para empujar la barca a través del agua, y luego tenía que descartarse antes de que el rocío mortal pudiera tocar la mano de Gilgamesh. Fue un cruce largo y arduo, un testimonio de la voluntad inquebrantable del rey. Finalmente, exhausto y cansado, Gilgamesh llegó a la orilla distante y se paró ante Utnapishtim. Esperaba ver una figura poderosa parecida a un dios, pero en cambio, encontró a un anciano de aspecto ordinario, descansando pacíficamente. Gilgamesh derramó su corazón, contando la historia de la muerte de Enkidu y su desesperada búsqueda de la inmortalidad. Le preguntó a Utnapishtim cómo había logrado unirse a la asamblea de los dioses y obtener la vida eterna. Utnapishtim miró al desesperado rey con una mirada tranquila y conocedora. Decidió compartir su historia, no para darle a Gilgamesh lo que quería, sino para enseñarle una lección mucho más profunda sobre la naturaleza de la vida y la muerte. Utnapishtim luego relató la historia del Gran Diluvio, una historia que más tarde se haría eco en muchas culturas, incluida la historia bíblica de Noé. Explicó que hace mucho tiempo, los dioses se enojaron con el ruido y el clamor de la humanidad y decidieron acabar con todos ellos con un diluvio devastador. Sin embargo, el dios Ea, que simpatizaba con los humanos, se le apareció a Utnapishtim en un sueño. En secreto le instruyó que desmantelara su casa y construyera una barca enorme. Debía cargar la barca con su familia, sus artesanos y la semilla de todas las criaturas vivientes. Utnapishtim obedeció, y justo cuando la barca estaba terminada, comenzó una terrible tormenta, sumergiendo al mundo en la oscuridad y ahogando toda otra vida. Durante 6 días y 7 noches, la tormenta rugió. Al 7º día, las aguas se calmaron y Utnapishtim contempló un mar silencioso y plano. Toda la humanidad se había convertido de nuevo en arcilla. Su barca llegó a descansar en la cima del monte Nimush. Para ver si la tierra era habitable, soltó una paloma, luego una golondrina y finalmente un cuervo, que no regresó, señalando que había encontrado tierra seca. Utnapishtim y su familia emergieron e hicieron un sacrificio a los dioses. Cuando el dios Enlil, quien había iniciado el diluvio, vio que algunos humanos habían sobrevivido, se puso furioso. Pero Ea calmó su ira, y Enlil, aceptando lo que había sucedido, bendijo a Utnapishtim y a su esposa, concediéndoles la inmortalidad y un hogar en la lejana desembocadura de los ríos. Después de contar su historia, Utnapishtim le reveló el punto crucial a Gilgamesh. Su propia inmortalidad fue un regalo único e irrepetible de los dioses. Fue una recompensa específica por un evento específico, y no podía repetirse. La asamblea de los dioses no se reuniría de nuevo solo para Gilgamesh. Para probar cuán incapaz de inmortalidad era un mortal, Utnapishtim desafió a Gilgamesh a una prueba simple: permanecer despierto durante 6 días y 7 noches, el mismo tiempo que duró el diluvio. Si ni siquiera podía vencer el sueño, el pequeño pariente de la muerte, ¿cómo podría esperar vencer la muerte misma? Gilgamesh,
Agotado por su largo viaje, aceptó el desafío, pero inmediatamente cayó en un profundo sueño. La esposa de Utnapishtim horneó un pan por cada día que Gilgamesh durmió y lo colocó a su lado. Cuando Gilgamesh finalmente despertó 7 días después, intentó negar que había dormido. Pero Utnapishtim le mostró los panes en sus diferentes estados de descomposición, de fresco a duro y mohoso, un registro claro e innegable de su fracaso. Gilgamesh estaba devastado. Había llegado tan lejos, soportado tanto, solo para fallar en esta simple prueba. Finalmente había llegado al final de su búsqueda, y la respuesta era clara. La vida eterna no era, y nunca sería, su destino. La fría finalidad de su naturaleza mortal lo invadió. Al ver su total desesperación, la esposa de Utnapishtim se apiadó de él. Instó a su esposo a darle algo al héroe para su viaje. Utnapishtim le habló a Gilgamesh de una planta mágica que crecía en el fondo del mar. Esta planta no le otorgaría la vida eterna, pero podría restaurar la juventud a los viejos. La esperanza volvió a encenderse en el corazón de Gilgamesh. Se ató piedras a los pies, se hundió hasta el fondo del océano y, a pesar de las espinas de la planta, logró recuperarla. Decidió no usarla en sí mismo de inmediato, sino llevarla de vuelta a Uruk y compartirla con los ancianos de su ciudad, un primer pensamiento desinteresado en su largo viaje a casa. Sin embargo, el destino le tenía una última y cruel lección. En su camino de regreso, Gilgamesh se detuvo para bañarse en una refrescante poza de agua. Dejó la preciosa planta en la orilla, y mientras se bañaba, una serpiente se deslizó, atraída por la fragancia de la planta. La serpiente se comió la planta, y al hacerlo, mudó su vieja piel, volviéndose joven de nuevo. Gilgamesh regresó para encontrar la planta desaparecida. Se sentó y lloró, dándose cuenta de que su última oportunidad de engañar a la muerte se le había escapado de las manos. En ese momento, algo dentro de él finalmente se rompió. Su lucha desesperada había terminado. Lo había perdido todo, pero en esa pérdida, finalmente encontró la aceptación. Se volvió hacia Urshanabi, el barquero, y comenzó la última etapa de su viaje a casa, un hombre cambiado. La historia de Gilgamesh no se quedó solo en Mesopotamia. Como una obra maestra de la literatura, su influencia se extendió por todo el cercano Oriente Antiguo. Una de las regiones más importantes a las que llegó fue la vecina tierra de Elam, cuya capital, Susa, se convirtió en un gran centro cultural en lo que hoy es el Irán moderno. Durante siglos, Elam y los reinos de Mesopotamia compartieron una relación compleja de comercio, diplomacia y conflictos. A través de estas interacciones, las ideas culturales y literarias fluyeron libremente entre ellos. Los escribas en Elam aprendieron la escritura cuneiforme y estudiaron las grandes obras de la literatura babilónica, incluyendo la epopeya de Gilgamesh. Los descubrimientos arqueológicos han confirmado esta transmisión cultural. Se han desenterrado tablillas de arcilla con fragmentos de la epopeya de Gilgamesh en varios sitios fuera de Mesopotamia, incluyendo Irán. Estos hallazgos muestran que la historia estaba siendo leída, copiada y estudiada por escribas no babilónicos. El cuento del heroico rey de Uruk, su fuerte amistad, sus épicas aventuras y su profunda búsqueda de significado resonaron con personas de diferentes orígenes culturales. Los elamitas y más tarde los persas, quienes heredaron el paisaje cultural de la región, estuvieron expuestos a estas poderosas narrativas mesopotámicas, las cuales influirían sutilmente en sus propias mitologías y tradiciones heroicas. La presencia de la epopeya en un lugar como Susa es inmensamente importante. Demuestra que Gilgamesh no era solo un héroe local de Uruk, sino una figura literaria internacional en el mundo antiguo. Su historia abordaba temas universales: la amistad, la pérdida, el miedo a la muerte y la búsqueda de propósito, que trascendían las fronteras políticas y geográficas. Los escribas de Elam probablemente vieron parecidos entre el poderoso rey mesopotámico y sus propios gobernantes. La exploración de la historia de la relación entre la humanidad, la divinidad y la realeza fue un tema relevante para cualquier civilización antigua centrada en un monarca poderoso. Este intercambio cultural temprano sentó las bases para la posterior integración de temas mesopotámicos en la mitología persa. Cuando el imperio persa ascendió, absorbió y reutilizó muchas de las ideas culturales y religiosas de las tierras que conquistó, incluyendo Babilonia.
Aunque la epopeya misma se perdió con el tiempo, sus elementos centrales y arquetipos de personajes perduraron en la conciencia colectiva de la región. La figura del rey poderoso y semidivino, que realiza grandes hazañas y lucha con su mortalidad, se convirtió en un motivo recurrente, haciéndose eco de la historia fundamental de Gilgamesh y preparando el camino para los héroes de la leyenda persa. Mientras Gilgamesh y Urshanabi se acercaban a Uruk, el rey, ahora despojado de todas sus ilusiones, señaló la ciudad. «Mira», le dijo al barquero, «sube a la muralla de Uruk, camina sobre ella, examina su cimiento, inspecciona su ladrillo. Observa cómo sus ladrillos están horneados y colocados. ¿No es una gran obra?». En ese momento, Gilgamesh finalmente entendió. Su inmortalidad no provendría de una planta mágica o un regalo divino. Vendría del trabajo duradero de sus manos, la gran ciudad que había construido y gobernado. Su legado no estaba en escapar de la muerte, sino en la civilización que dejaría para las futuras generaciones. Había regresado a casa, no con vida eterna, sino con sabiduría. Durante miles de años, la historia de Gilgamesh estuvo perdida. Las grandes ciudades de Mesopotamia se desmoronaron en polvo, la escritura cuneiforme fue olvidada y las tablillas de arcilla que contenían la epopeya yacían enterradas y en silencio bajo la tierra. El mundo siguió adelante, desarrollando nuevos idiomas, nuevas religiones y nuevos héroes. El recuerdo del rey de Uruk se desvaneció por completo, sobreviviendo solo como un eco débil en mitos posteriores. El primer héroe de la humanidad fue, por un tiempo, borrado de la memoria humana. Su historia, con toda su profunda sabiduría sobre la vida y la muerte, esperaba pacientemente ser redescubierta. El redescubrimiento llegó a mediados del siglo XIX, cuando los arqueólogos comenzaron a excavar las ruinas de antiguas ciudades asirias como Nínive. Desenterraron la vasta biblioteca del rey Asurbanipal, una colección de decenas de miles de tablillas de arcilla. Entre ellas se encontraba una historia fragmentada de un gran diluvio. En 1872, un erudito autodidacta del Museo Británico llamado George Smith estaba uniendo laboriosamente estos fragmentos cuando descifró la historia de Utnapishtim. Se sorprendió al darse cuenta de que estaba leyendo un relato de un gran diluvio que precedía a la historia bíblica de Noé por más de 1000 años. El descubrimiento causó una sensación mundial. Este descubrimiento fue monumental. No se trataba solo de encontrar una versión más antigua de una historia familiar, se trataba de desenterrar una civilización entera perdida y su herencia literaria. La epopeya de Gilgamesh proporcionó una ventana a las mentes de personas que vivieron hace más de 4000 años, revelando sus creencias, sus miedos y su comprensión de la condición humana. Retrasó la línea de tiempo de la literatura y demostró la increíble profundidad y sofisticación de la antigua cultura mesopotámica. El redescubrimiento de Gilgamesh fue como encontrar las cabeceras de un gran río, la fuente de la que habían fluido tantas historias e ideas posteriores. El rey perdido finalmente había regresado, listo para contar su historia a un mundo nuevo. Gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, por favor, deja un me gusta y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Si hay algún evento histórico o personaje que te interese, déjanos saber. Nos encantaría explorarlo juntos en un futuro video. Tu apoyo nos ayuda a traer de vuelta a la vida más historias olvidadas del pasado. Hasta la próxima. Sigue buscando la sabiduría de los siglos.